En 1893, Chicago despertó como nunca antes. En solo 2 años, una ciudad completa había aparecido al borde del lago Michigan. No eran edificios comunes, eran palacios blancos que brillaban bajo el sol, cúpulas doradas que se elevaban hacia el cielo, avenidas anchas rodeadas de columnatas de mármol. La llamaron la Ciudad Blanca. Oficialmente fue construida para la Exposición Universal Colombina, pero en el momento en que observas las fotografías, algo no encaja. Estas estructuras cubrían más de 600 acres, contenían sistemas eléctricos completos, redes de canales, puentes monumentales, jardines diseñados con precisión matemática. Según los registros, todo fue levantado en menos de 24 meses. Miles de trabajadores trabajando día y noche con herramientas básicas de la época. Y aquí es donde todo cambia. Porque después de 6 meses de operación, después de que millones de personas caminaran por esas calles, después de que el mundo entero admirara su grandeza, la orden llegó: destruir todo. No desmantelar con cuidado, no preservar las piezas, destruir, quemar, borrar cada rastro. Para 1894, la Ciudad Blanca había desaparecido. Solo quedaron campos vacíos y las fotografías. Lo que lo hace aún más inquietante es que esto no fue un evento aislado. París, 1889. Una ciudad temporal emerge en el Champ de Mars, estructuras de hierro forjado, pabellones de cristal, palacios ornamentados que parecían pertenecer a otro siglo. Se construyó alrededor de la Torre Eiffel, que también fue declarada temporal, pero la torre sobrevivió. El resto fue demolido sistemáticamente en los meses siguientes. St. Louis, 1904. Otra metrópolis completa, edificios neoclásicos, fuentes monumentales, canales navegables, sistemas de tranvía eléctrico. Cubría 1,20 acres. Albergó más de 1,500 estructuras. Según los planos oficiales, fue construida en menos de 3 años. Luego, al finalizar la exposición, todo fue arrasado. Los documentos internos sugieren que la demolición fue más costosa que la construcción original. Si observas las fotografías de cerca, verás algo imposible. Los edificios no tienen marcas de construcción reciente. No hay andamios visibles en las imágenes de obra en progreso. Las fachadas muestran detalles tallados a mano que tomarían años completar. Ventanas de vidrio emplomado, frisos esculpidos, columnas de mármol perfectamente alineadas. Y todo esto, supuestamente, hecho a mano por trabajadores en un plazo que los expertos actuales consideran físicamente imposible. Un ingeniero estructural moderno revisó los planos de la Ciudad Blanca en 2003. Su análisis reveló que con la tecnología de 1893, completar solo el Palacio de Manufacturas habría requerido al menos 5 años de trabajo continuo, pero según los registros oficiales, fue terminado en 18 meses. Su conclusión fue directa: o los registros están equivocados, o la estructura ya existía y solo fue restaurada. Nunca apareció en registros oficiales cuántos trabajadores murieron durante estas construcciones. No hay listas, no hay monumentos, solo referencias vagas en periódicos locales sobre accidentes y fatalidades, pero lo que sí apareció fueron los informes de ingenieros que visitaron las exposiciones. Muchos escribieron cartas privadas expresando confusión. Algunos mencionaron que las técnicas de construcción no coincidían con los métodos conocidos de la época. Otros señalaron que ciertos materiales no deberían haber estado disponibles, y aquí está el patrón oculto. Cada una de estas exposiciones ocurrió en ciudades que, décadas antes, habían experimentado incendios devastadores. Chicago, 1871, gran incendio. Destruyó el centro de la ciudad. San Luis, múltiples incendios en la década de 1840. San Francisco, 1906, terremoto e incendio, justo después de su exposición de 1894. Como si algo debajo de la superficie necesitara ser sellado primero. Lo que nunca fue explicado es la sincronización perfecta de estos incendios. En Chicago, el gran incendio de 1870 comenzó simultáneamente en múltiples ubicaciones separadas por kilómetros. Los informes de bomberos mencionan combustión espontánea en edificios que no tenían fuentes de ignición cercanas. Algunos testigos reportaron haber visto llamaradas surgir desde el subsuelo, desde las alcantarillas, como si algo bajo tierra estuviera ardiendo primero. Porque cuando examinas los planos subterráneos de estas exposiciones, encuentras algo que nadie menciona: sistemas de túneles, cámaras selladas, pasajes que se extienden kilómetros bajo tierra.
En Chicago, los trabajadores reportaron haber encontrado estructuras de piedra preexistentes mientras excavaban los cimientos, estructuras que no aparecían en ningún mapa, estructuras que fueron rápidamente rellenadas con concreto. Un capataz de obra llamado William McCarthy escribió en su diario personal, en 1892, «Hoy rompimos una pared mientras excavábamos para el pabellón norte. Detrás había una cámara. Dentro encontramos rieles de metal incrustados en el suelo. Conducían a un túnel que descendía en ángulo. El ingeniero jefe ordenó sellarlo inmediatamente. Nos dijeron que no mencionáramos lo que vimos. 3 días después, el túnel estaba lleno de concreto. Los documentos internos de la exposición de París revelan que durante las excavaciones para los pabellones encontraron cámaras subterráneas, intactas. Contenían restos de maquinaria, piezas metálicas que no podían ser identificadas. Todo fue clasificado como restos romanos y ocultado bajo capas de tierra antes de continuar la construcción. Pero en el momento en que las exposiciones abrieron al público, algo más comenzó a suceder. Electricidad. Todas estas ciudades temporales funcionaban con sistemas eléctricos, completos, no solo bombillas simples, fuentes iluminadas, tranvías eléctricos, maquinaria industrial alimentada por corriente alterna. Y esto ocurrió en una época en que la mayoría de las ciudades permanentes aún usaban gas. La exposición de Chicago presentó el primer sistema de iluminación masiva de la historia. Más de 200,000 bombillas, alimentadas por generadores de corriente alterna diseñados por Nikola Tesla y George Westinghouse. Pero lo extraño es que estos sistemas fueron instalados y funcionaron perfectamente desde el primer día, sin pruebas previas documentadas, sin fallos registrados, como si alguien ya supiera exactamente cómo hacerlo funcionar. Un electricista que trabajó en la instalación escribió años después: «Nos dieron diagramas completos, cada cable, cada conexión, cada transformador estaba marcado con precisión». Pero cuando preguntamos quién había diseñado el sistema con tanto detalle, nadie tenía respuesta. Nos dijeron que siguiéramos las instrucciones. Todo funcionó a la perfección. Demasiado perfecto para ser un prototipo. Y aquí es donde las fotografías se vuelven aún más perturbadoras. En las imágenes de las exposiciones, puedes ver a visitantes caminando por calles perfectamente pavimentadas, junto a jardines completamente maduros. Árboles grandes, densos, que normalmente tardarían décadas en crecer. Pero según los registros, esos jardines fueron plantados solo meses antes. Algunos visitantes escribieron en sus diarios que los árboles parecían haber estado allí desde siempre. Un botánico que visitó la exposición de Chicago en 1893 publicó un artículo en una revista científica. Mencionó que algunos de los robles en los jardines centrales tenían circunferencias que sugerían al menos 40 años de crecimiento. Cuando cuestionó a los administradores, le dijeron que los árboles habían sido trasplantados de otras ubicaciones, pero no había registros de tales traslados, y el botánico notó que las raíces estaban profundamente arraigadas en el suelo, como si nunca hubieran sido movidas. Lo que nunca fue explicado es por qué estas estructuras debían ser destruidas con tanta urgencia. Los costos de demolición eran astronómicos. Muchas ciudades propusieron preservar al menos algunos edificios, pero las órdenes llegaron desde arriba, desde oficinas gubernamentales, desde financiadores anónimos. La respuesta siempre fue la misma: temporal. Todo debía ser eliminado. En San Francisco, después de la exposición de 1894, un grupo de ciudadanos intentó salvar el Palacio de Bellas Artes. Organizaron protestas, recaudaron fondos, pero durante la noche, equipos de demolición aparecieron sin aviso y comenzaron a derribar las columnas. Para la mañana, el edificio había desaparecido. Los documentos sobre quién autorizó la demolición nunca fueron encontrados. Un periodista local intentó investigar. Descubrió que los equipos de demolición habían sido contratados por una compañía que no tenía oficinas físicas, solo un apartado postal. Los pagos venían de cuentas bancarias registradas, bajo nombres que no existían en ningún registro público. Cuando intentó publicar su investigación, su editor rechazó el artículo. Semanas después, el periodista fue transferido a otra ciudad. Sus notas desaparecieron de los archivos del periódico. Nunca apareció en registros oficiales qué sucedió con los materiales de construcción. Miles de toneladas de mármol, hierro forjado, cristal tallado. Simplemente desapareció. Algunas fuentes sugieren que fue reciclado,
pero no hay evidencia de dónde fue utilizado. Es como si todo hubiera sido transportado fuera de las ciudades y ocultado. Y luego están las anomalías en las fotografías. Si observas con atención las imágenes de construcción, verás trabajadores posando junto a edificios que ya están completados. Pero las fechas en las fotos indican que esas estructuras no deberían estar terminadas todavía. En algunas imágenes, puedes ver que las fachadas nuevas tienen grietas y desgaste, como si hubieran estado expuestas a los elementos durante años. Un análisis fotográfico realizado en 2015 examinó más de 400 imágenes de la exposición de Chicago. Los investigadores encontraron inconsistencias en las sombras que sugerían que algunas fotografías de construcción fueron tomadas después de que los edificios ya estaban completados. Otras mostraban estructuras en etapas de finalización que cronológicamente no coincidían con las fechas oficiales de construcción. Los documentos internos de la exposición de C&T Lewis mencionan estructuras preexistentes integradas al diseño, pero nunca especifican qué estructuras, nunca explican de dónde vinieron. Solo hay referencias vagas a cimientos antiguos y sistemas de drenaje históricos que fueron adaptados para la exposición. En Buffalo, Nueva York, la exposición panamericana de 1901 reveló algo aún más extraño. Durante las excavaciones, los trabajadores encontraron un sistema de canales subterráneos construido con una precisión que no coincidía con las técnicas del siglo XIX. Los canales estaban revestidos con un tipo de concreto que los ingenieros no pudieron identificar. Muestras fueron enviadas a laboratorios. Los resultados indicaron que la composición química no coincidía con ninguna fórmula conocida de la época. Lo que lo hace aún más inquietante es el patrón de destrucción. No fue caótico, fue sistemático. Cada edificio fue demolido en un orden específico. Primero, las estructuras centrales. Luego, los pabellones exteriores. Finalmente, los sistemas subterráneos fueron sellados con concreto, como si alguien estuviera siguiendo un protocolo, como si algo debajo necesitara permanecer oculto, porque cuando examinas los informes de trabajadores de demolición, encuentras menciones extrañas. Algunos reportaron haber encontrado cámaras selladas bajo los edificios principales, cámaras que contenían maquinaria oxidada, piezas de metal con grabados que no podían leer. Todo fue fotografiado, catalogado y luego clasificado como propiedad gubernamental. Las fotografías nunca fueron publicadas. Un trabajador de demolición en Chicago declaró en una entrevista de 1895, bajo el Palacio de Agricultura, encontramos una sala. Las paredes eran de metal, no hierro. Algo más brillante, había marcas grabadas que parecían letras, pero en ningún idioma que conociéramos. El capataz hizo que soldáramos la entrada. Nos pagaron el doble para que no habláramos de ello. Y aquí está el detalle que nadie discute. Estas exposiciones ocurrieron exactamente cuando la historia oficial dice que la humanidad estaba pasando de la era industrial a la era moderna, justo cuando las ciudades estaban siendo reconstruidas después de incendios misteriosos, justo cuando nuevos sistemas de electricidad estaban siendo inventados, como si algo antiguo estuviera siendo redescubierto y luego reetiquetado como nuevo. Algunos ingenieros de la época escribieron cartas privadas cuestionando la narrativa oficial. Uno de ellos, un arquitecto que trabajó en la exposición de Chicago, mencionó en una carta a su familia que los planos que nos dieron no coincidían con lo que encontramos en el terreno. Escribió que había estructuras ya presentes, solo necesitaban ser desenterradas y restauradas. Esa carta fue descubierta en un archivo familiar un siglo después. Lo que nunca fue registrado en los informes oficiales es cuántas personas desaparecieron durante estas exposiciones. Visitantes que entraron y nunca salieron, trabajadores que fueron a inspeccionar túneles subterráneos y nunca regresaron. Solo hay menciones breves en periódicos locales, historias descartadas como rumores o exageraciones, pero las fotografías muestran algo más. En las imágenes de multitudes caminando por las exposiciones, si observas con atención, puedes ver que muchas personas están mirando hacia abajo, hacia las alcantarillas, hacia las entradas subterráneas, como si algo debajo las estuviera llamando, como si supieran que lo que estaban viendo en la superficie era solo una fracción de lo que realmente existía. Y aquí es donde el silencio se vuelve más profundo. Porque después de cada exposición, después de cada demolición, las ciudades cambiaron sus mapas, redibujaron las calles, modificaron los planos subterráneos, como si estuvieran borrando el rastro de algo que había sido temporalmente revelado. En París,
Después de 1889, los planos oficiales del sistema de alcantarillado fueron actualizados. Ciertas secciones fueron marcadas como clausuradas, sin explicación. Algunas de estas secciones coinciden exactamente con las ubicaciones de los pabellones principales de la exposición. Hoy, si intentas acceder a esas áreas, encuentras muros de concreto, sellados, sin entradas. Un grupo de exploradores urbanos en París intentó acceder a estas secciones selladas en 2008. Encontraron que los muros de concreto tenían al menos 3 metros de espesor. Detrás, usando equipo de sonar, detectaron espacios vacíos, grandes cámaras que se extendían bajo múltiples manzanas de la ciudad. Cuando solicitaron permisos para investigar, fueron denegados sin justificación oficial. En Chicago, después de 1893, se construyó un nuevo sistema de túneles para el transporte de mercancías, pero estos túneles atraviesan exactamente las mismas rutas donde estaban los edificios de la Ciudad Blanca, como si estuvieran siguiendo un plan que ya existía, como si estuvieran reocupando espacios que habían sido vaciados. Los documentos internos sugieren que cada exposición fue financiada por los mismos grupos: banqueros internacionales, familias industriales con conexiones en múltiples países. Pero los nombres están redactados en la mayoría de los archivos. Solo quedan iniciales, solo referencias a consorcios privados que preferían permanecer anónimos. Y luego está el detalle que nadie menciona. Después de cada exposición, después de cada demolición, las ciudades experimentaron un auge de construcción. Nuevos edificios de estilo moderno comenzaron a aparecer utilizando las mismas técnicas, los mismos materiales, los mismos diseños arquitectónicos que se habían visto en las exposiciones, como si las exposiciones hubieran sido un catálogo, una muestra de lo que estaba disponible. Y luego, después de la demostración, el conocimiento fue distribuido. En Nashville, Tennessee, la exposición del centenario de 1897 presentó una réplica del Partenón griego. A diferencia de otros edificios, este fue construido con materiales permanentes. Sobrevivió. Todavía existe hoy, pero lo extraño es que durante su construcción, los trabajadores reportaron haber encontrado cimientos de piedra, preexistes, en el lugar exacto donde debía estar la estructura. Cimientos que coincidían perfectamente con las dimensiones del Partenón, como si alguien hubiera construido allí antes. Pero lo que fue olvidado es que estas estructuras temporales no eran inferiores a los edificios permanentes. De hecho, en muchos casos, eran superiores, más grandes, más ornamentadas, más avanzadas, como si hubieran sido diseñadas para impresionar, para mostrar lo que era posible, y luego para desaparecer antes de que alguien pudiera estudiarlas demasiado de cerca. Y aquí está la pregunta que nunca fue respondida. Si estas ciudades eran temporales, si fueron construidas solo para ser destruidas, ¿por qué se invirtió tanto esfuerzo en perfeccionar cada detalle? ¿Por qué crear sistemas eléctricos tan avanzados? ¿Por qué tallar frisos elaborados? ¿Por qué instalar fuentes monumentales? Todo eso para 6 meses. Y luego, nada. Algunos historiadores argumentan que las exposiciones eran símbolos de progreso, demostraciones de poder industrial. Pero esa explicación no responde por qué todo debía ser eliminado. ¿Por qué no podía preservarse? ¿Por qué los planos originales fueron clasificados? ¿Por qué los registros de construcción fueron sellados durante décadas? Lo que nunca fue explicado es qué sucedió en las noches durante las exposiciones, porque según algunos testimonios de visitantes, ciertas áreas estaban cerradas después del anochecer, áreas que durante el día estaban abiertas al público, guardias patrullaban ciertas secciones. Algunos visitantes reportaron haber escuchado maquinaria funcionando bajo tierra, sonidos metálicos, vibraciones que venían desde abajo. Un visitante escribió en su diario en 1893: ayer por la noche, mientras caminaba cerca del edificio de electricidad, escuché un zumbido constante. No venía del edificio, venía de abajo. Me acerqué a una rejilla de ventilación en el suelo. El sonido era más fuerte, como maquinaria pesada, girando, pero no había nada visible. Un guardia me pidió que me alejara, no dio explicaciones. Y aquí es donde las piezas comienzan a unirse, porque si estas estructuras no fueron construidas desde cero, si fueron desenterradas y restauradas, si los sistemas eléctricos ya existían y solo necesitaban ser reconectados, entonces la narrativa completa cambia. Entonces, las exposiciones no eran demostraciones de progreso futuro, eran revelaciones de un pasado oculto. Y si eso es cierto,
Entonces la demolición no fue para eliminar estructuras temporales, fue para reocultar algo que había sido temporalmente expuesto, algo que no debía permanecer visible, algo que debía ser enterrado de nuevo, sellado, clasificado, olvidado. Hoy, si visitas los sitios donde estaban estas exposiciones, solo encontrarás parques, edificios modernos, calles pavimentadas. No hay placas, no hay monumentos explicando lo que estuvo allí, solo silencio. Y bajo ese silencio, bajo esas calles, los túneles permanecen, sellados, esperando.